Tema número 9. El tema número 9 es mentoreo a nuevos plantadores. ¿Sí? En este momento, en esta etapa, ya tenemos gente bautizada. En esta etapa ya tenemos personas que están liderando o están empezando un proceso de liderazgo dentro del grupo pequeño. Lógicamente ya tenemos también el grupo pequeño en función, pero también tenemos personas que van a multiplicarse en otros grupos, ¿cierto? Entonces tenemos que estar pensando cómo nosotros mentorear a los líderes. Recuerde que a los nuevos y a los infieles los pastoreamos, ¿cierto? A los fieles, los que están allí nuevos y se vuelven fieles, los discipulamos y a los que siguen el proceso de discipulado, lo promovemos para que lideren y a esto los mentoreamos, ¿sí? Entonces debe pastorear, discipular, mentorear, ¿sí? Pero ser claro con esta parte. Esta sección, vamos a ver un poco el seguimiento del módulo anterior, aunque ya hicimos eso antes de grabar. Base bíblica para el mentoreo a nuevos plantadores. ¿Qué es el mentoreo? Enfoque del mentoreo, mentoreo de Bernabé. Herramientas para la multiplicación de nuevos líderes. Invitación intencional al liderazgo. Vista panorámica de las 7 habilidades prácticas para la plantación. Y aplicación plan de acción. Muy bien. La idea es que al finalizar este estudio o este módulo, usted como participante tenga la capacidad de acompañar intencionalmente y eficazmente a una persona o a un nuevo líder, ¿ok? Que está pasando un proceso de discipulado o ha pasado ya un proceso de discipulado. Ok. Me gustaría escuchar un testimonio de lo que han venido haciendo de la zona de trabajo. Un pequeño testimonio. Aunque ahorita ya escuchamos algo, pero me gustaría escucharlo. Un testimonio de algo que haya pasado y que le parezca a usted que es bueno, como una persona que entró nueva, alguien que se ha bautizado, un grupo que se inició. Pastor, yo le bendiga. Amén, mi hermana Daisy. Bueno, haciendo la tarea de la caminata, Sí, porque nosotros apenas estamos pues iniciando, llevamos como 2 meses trabajando con el grupo, pero trabajamos con niños, no trabajamos con adultos ok, todavía, sino solo con niños, en Gorgona, en la aldea. Pues en el recorrido, conociendo las casas de los niños, me di pues la tarea de hacer en la caminata en la manzana y pues me di cuenta de que hay dos, como se puede decir, grupos negativos, como decía usted ahorita, que son como sectas donde practican santerismo, hay santeros, entonces pues nos dimos cuenta que en esas 2 casas están ubicadas en la parte tanto horizontal con la parte vertical donde está ubicada la casa donde estamos haciendo el trabajo con los niños, y pues de esas 2 casas también van niños, van, y gracias, bueno, Dios es el que está haciendo la obra, pero hace 8 días fueron 3 niños de una de esas casas. Pues tenemos la tarea de que tenemos que orar bastante porque hay uno que está como, tiene dificultades cognitivas, está enfermo, pero no se dice enfermo, sino pues tiene esa discapacidad, pero nosotros podemos ver que en el ambiente espiritual es por causa de todo lo que se ve espiritualmente en su casa. Entonces, tuve esa experiencia y tuvimos la bendición de que a pesar de eso, los niños de esas casas están yendo a las células porque quieren y tienen hambre del Señor Jesús.
Excelente. Es como el testimonio. Gracias, Dios la bendiga. Muy bien, excelente. Bueno, vamos a hacer un devocional pequeño que está, vamos a leer 2 Timoteo 4:9 al 11. ¿Si alguien lo puede leer? 2 Timoteo 4:9 al 11. Amén. Dice, procura venir pronto a verme, porque además me ha desamparado amando este mundo y se ha oído, a, perdón, se ha ido a Tesalónica. Crescente y fuera, perdón, Crece- Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Muy bien, este es Pablo, y le está hablando allá a Timoteo y le dice, procura venir a verme, procura venir a verme. Timoteo ya era una persona discipulada, ya era una persona que estaba en el ministerio, en el liderazgo, pero requería un trabajo de mentoreo. El mentoreo, aunque tiene discipulado en sí mismo, no es simplemente un proceso de discipulado donde yo imparto un conocimiento. El mentoreo está basado en una relación, ¿sí? Está basado en una relación con un interés de ayudar a alguien que está llevando cierto trabajo dentro de la obra de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, no hablamos de mentorear a una persona nueva porque está inactiva en la obra, ¿sí? Hablamos de personas que están activas. El mentoreo, a ver, el mentoreo es para personas que están llegando a un nivel con uno, están a la par trabajando con uno, ¿cierto? Entonces, el mentoreo, vuelvo y repito, es más relacional, está enfocado en 3 áreas que le voy a ampliar ahorita en la clase, ¿sí? Entonces, Pablo llama venga, que venga Timoteo para poderlo mentorear y muestra algunos que se fueron, ¿sí? Y este texto no, para mí es de mucho aliento porque uno hay gente que se le va y uno le duele, ¿no? Y piensa que es el único. Ah, pero yo me doy moral con textos como eso, ¿no? Bueno, si se le fueron a Pablo, sí, y yo por ejemplo digo, pero si el señor Judas se le torció siendo Jesús, es como moral para mí, ¿no? Yo muy moral con esas cosas. Entonces este texto dice, no, pues mire, se me fueron, ¿cierto? Demas se ha ido, amó este mundo y se fue a Tesalónica, ¿sí? Pero hay algo importante dentro de este texto, el versículo 11, dice, Lucas está conmigo, y uno ve el resultado del mentoreo a Lucas, el discipulado y mentoreo a Lucas, que lo empieza, usted lo ve en la escritura de Lucas, excelente, pero hay un personaje aquí que me gusta que es Marcos. Recuerda que Marcos fue en un momento, hubo un problema y Marcos salió de la vida de Pablo, ¿sí? Y del ministerio. Pablo dice, no, este tipo no me sirve. Pero pasan los años y ahora Pablo está diciendo, traedme a Marcos, ¿cierto? Traedme a Marcos y vamos ¿por qué? Porque me es útil para la obra del ministerio. Vamos a mentorear a Marcos para el ministerio. Excelente, ¿no? Entonces aquí hay una restauración, pero mire que todo está basado en una base relacional, en una base de mentoreo. Y está relacionado con personas que tienen un enfoque de servicio. ¿Ok?
Y también está relacionado con personas que se quedaron y personas que no soportaron de alguna manera y se fueron. ¿Ok? Esta es la vida real del mentoreo. Fieles como Timoteo, ¿cierto? Infieles, allí como Demas, gente que en un momento no servía, pero que ahora nos puede servir, como Marcos. Excelente, ¿no? ¿Quiere aportar algo a este texto o del texto? Pastor, yo quisiera decir, bueno, aplicándolo a uno de los grupos, em, a mí me pasó, Dios me colocó una familia de líderes, llegaron y no los permitió un año. Ellos nos ayudaron a hacer amistad, ¿cierto? Y ellos ganaron dos familias, ¿sí? Pero ellos se fueron y cuando ellos se fueron, al esposo lo movieron de su trabajo, porque así ellos viven de pueblo en pueblo por temporadas. Entonces, se quedó una familia y la otra también no perseveró. Y yo me senté, yo le dije, ay, Dios, no entiendo qué hay que hacer, ¿cierto? Entonces el trabajo que veníamos haciendo, que iba avanzado, volvió y empezó de ceros, ¿cierto? Entonces, tuvimos que empezar de ceros con la familia que nos quedó. Y bueno, ahorita he visto que Dios está orando en esa familia, está haciendo milagros, le estamos enseñando a ella, porque siempre el lugar es como a 25 minutos de distancia donde estamos. Entonces, ha sido un proceso diferente, ¿sí? Un proceso diferente. Y aquí es, Señor, ayúdanos ahora a ganar, porque los que ganaban y estaban allá, pues no están, ahora nos toca esa parte, nosotros ahí. Entonces, estamos ahí aprendiendo, porque todo terreno es diferente, pero lo que Dios hizo, fue lo que Dios hizo, ¿cierto? Y a veces puede pasar eso. Sí, para mí fue una nueva experiencia, que Dios trajera a alguien y nos ayudara a ganar. Sí. Pues, amados, hay gente que se va a quedar con nosotros, otros se van a ir. Hay gente que estuvo y regresará, ¿sí? Pero lo importante es que oremos a Dios, que sea Dios quien promueva estas cosas. Mira, hay gente que es bueno que se vaya. Uno, porque Dios tiene un proceso, digámoslo desde el buen punto de vista, Dios tiene un proceso con ellos en otro lugar, pero otros se van porque pueden causar daño. En el fondo no están de acuerdo con la visión y son infieles. Y uno a veces no se da cuenta, son infieles y cuando tengan más poder pueden causar mucho daño. ¿Mm? Erika, Julián. Bueno, yo miro algo también que miro y que también nosotros como pastores debemos tener como muy presente, es que pues es como uno no quisiera que los hijos se fueran nunca, ¿cierto? Pero también los hijos espirituales, hay un momento que deben salir y si uno mira es para la extensión del reino, ¿no? Porque hay personas que como uno hace líderes y la idea es que ellos también vayan creciendo pues a la par con uno. Llegará un momento, por ejemplo, ahí dice, y se ha ido a Tesalónica. Dice, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Si nosotros miramos aquí, bueno, eh, Tito, por ejemplo, si hacemos el seguimiento, Crescente, no sé, no he escuchado más en la Biblia como la vida. Hay unos de los que nunca se habló más Sí, nada, pero sí, pero si miramos, hay otros de los que sí se habló y siguieron el Evangelio. sí, Entonces, qué bonito nosotros también tener un corazón, pues de padre, sí, pero también saber que hay personas que van a llegar y te tienen que ir para que el Evangelio se siga extendiendo. sí. Julián, y contigo. Buenos días, pastor, y para todos. ¿Sí me escuchan? Sí, señor.
Bueno, yo lo que quería compartir es al respecto de lo que usted habla de, hay personas que no se identifican con la visión. Y en mi caso, en el lugar donde estoy trabajando con mi esposa, la líder que nos dio como el acceso al lugar, ella ya ha estado en ese proceso de grupos pequeños, células, como ustedes lo llamamos, pues. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Estamos tratando de con el evangelio atraer a las personas, de que ellos no estén como pegaditos tanto a ella, para que si en caso tal se vaya, por así decirlo, usted dice que hay personas que es bueno que se vayan, en el buen sentido, o sea, el trabajo no se pierde, Ujú. no se pierde el trabajo que estamos haciendo. Entonces, sí es muy acertado eso que usted nos está compartiendo ahorita. Sí, hay gente que usted va a entrar en crisis porque empieza pensamientos emocionales y lo que uno debe hacer. Yo lo que hago, procuro hacer lo que dice la Biblia dice. Porque hay momentos así. La gente lo presiona a uno algo, pero usted elija lo que la Biblia dice. Puede encontrar gente que es legalista o gente que es liberal y quiere que usted actúe como ellos piensan. Pero usted siempre elija lo que el texto, la Biblia dice. ¿Ok? Muy bien. Sigamos acá con el tema de hoy. Bases bíblicas para el mentoreo de nuevos plantadores. Vamos a ver algunos modelos. Modelo de Moisés. Yo creo que ustedes me ayuden con la Biblia. Deuteronomio 1:38. Amén. Por favor. Dice Josué, hijo de Nun, el cual te servirá, perdón, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él hará heredar a Israel. Muy bien. Entonces aquí vemos a Dios poniendo a alguien en la vida de Moisés. 3:21 al 22. El mismo Deuteronomio. Dice la palabra de Dios. Ordené también a Josué en aquel tiempo diciendo, tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes. Así hará Jehová a todos los reinos a los cuales pasarás tú. No los temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Muy bien. Entonces, ahí nos habla de animar, ¿sí? Pero yo quiero meter una palabra que me parece más relevante, es inspirar, porque creo que uno como líder cristiano, el líder secular anima, pero creo que el líder espiritual tiene que inspirar a ser, dentro de inspirar está el ánimo, ¿sí? Y ayudar a levantar, ¿sí? Eh, Hay gente que tiene potencial, pero ellos mismos no creen en ellos, ¿sí o no? Amados, yo estoy acá porque gente creyó en mí, pero he vivido vacíos digo, ¿yo qué puedo hacer para la obra? Pero la gente que Dios ha puesto a mi alrededor me ha animado a encontrar el propósito y mis dones, ¿sí? Nótese que uno a veces no reconoce sus dones como a veces el que está afuera sí, sus capacidades. Y una cosa del mentoreo es mostrarle a las personas que Dios tiene un propósito, que ese propósito está muy ligado a los dones que Dios nos dio, ¿sí? Porque los dones que Dios nos dio son las herramientas para servirle, ¿sí? A ver, si usted tiene un don para trabajar con niños, ¿por qué cree que tiene el don para trabajar con niños? Porque Dios quiere usarlo con esa área. Si usted tiene un don para la música, ¿por qué cree que tiene ese don? ¿Sí? Mire, hay gente que tiene dones más fuertes que otros, pero a veces no es el que tiene el don más fuerte, sino el que encuentra quien se lo ayuda a desarrollar y se sujeta a esa persona.
¿Sí? ¿Estoy siendo claro? Entonces, la manera de inspirar a otros, ayudarlos a levantarse, ayudar aquí habla de su autoestima, a encontrar lo que Dios tiene, a amar lo que Dios les dio, ¿sí? Y a no querer ser como Julano, sino inspirarse a hacer lo que Dios quiso que él fuera. Eso es bien importante. Y eso hace parte del mentoreo. ¿Ok? Éxodo 17, 8 al 12. Entonces, mientras en el discipulado nosotros le enseñamos a la persona algo, en el mentoreo nosotros le enseñamos a la persona a manejar su don de lo que ya está aprendido. ¿Sí? Nos enfocamos más en el ser, en la hora del mentoreo, que en el hacer. Si alguien tiene el texto, por favor. Amén, pastor. Dice la palabra de Dios. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Muy bien, aquí vemos, Y, ok. señora, siga. Sí, faltó el 12. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Muy bien. Si alguien va buscando números 27, 18, mientras vamos explicando el anterior, le agradezco. Amados, aquí vemos una situación física afectada por un mundo espiritual. ¿Sí? Una situación física afectada por un mundo espiritual. Pero ese mundo espiritual está siendo afectado por un hombre espiritual. Pero también ese hombre espiritual se cansa, ¿cierto? Y esa es nuestra realidad. Cuando estamos plantando, cuando estamos en un sector, cuando estamos en una comunidad, esa comunidad está siendo afectada positivamente por algo espiritual. Pero la persona que está liderando lo de Dios en ese lugar se cansa. Se cansa. ¿Y qué hace el mentoreo entonces? El mentoreo sirve para interceder, para levantar las manos, para orar. Amados, decir voy a orar por usted no es una frase de cajón. No debe ser una frase de cajón. Orar es algo hermoso, es algo grande que podemos hacer por las personas. Una oración puede cambiar el destino de alguien. Una oración puede hacer que una persona que iba a tomar una mala decisión tome una buena decisión. ¿Sí? Y una oración puede interceder y levantar la vida de una persona que estoy mentoreando. ¿Sí? Entonces, parte del mentoreo tiene que estar esa parte espiritual. Cubrir en oración a la gente. ¿Ok? Tenemos números 27 y 18. Sí, pastor, yo le leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 27, 18, ¿qué? Sí, señora. El 18 apenas, pastor. Al Al 23. 23. Ok. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos.
y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio de Urim, delante de Jehová, por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. Muy bien. Entonces aquí vemos otra acción, es la acción de empoderar, ¿sí? Empoderar. Nosotros, si mentoreamos gente, tenemos que empezar a empoderar ese tipo de personas, ¿cierto? Uno, hay un empoderamiento cuando les encargamos hacer algo, pero también el mentoreo hace parte de ese empoderamiento. En el empoderamiento usted puede fijarle a la persona las responsabilidades, los privilegios, eh, que hace parte de un equipo, que no está sola esa persona, ¿cierto? Que tiene un respaldo por encima de. Entonces el Señor coge y toma de la dignidad de Moisés y la pone en Josué, ¿sí? Entonces, cuando usted se une con alguien a trabajar, usted toma la dignidad de esa persona. Cuando usted tiene a alguien por encima, pero también cuando usted tiene a alguien por debajo, su dignidad también de una manera abarca a esa persona, ¿sí? Esa dignidad ministerial. Entonces eso es bien importante y es significativo para las personas, ser reconocidos. Muchas veces nosotros no reconocemos a los líderes, pero es bueno reconocerlos y hacerlo muchas veces públicamente. ¿Ok? ¿Alguien ha buscado Mateo 5:2? Está ahí en pantalla. Amén. Por favor. Dice, abriendo su boca les enseñaba diciendo. Muy bien. Entonces, primero vimos el modelo de Moisés, ahora estamos viendo el modelo de Jesús. Enseña, ¿cierto? Jesús les enseñaba diciendo. Entonces, parte del mentoreo es enseñar, es formando y desarrollando sus tareas. Enseñar acá a la persona que estoy mentoreando tiene unas particularidades. Cuando usted enseña en un salón de clase, usted enseña de manera general, pero cuando usted mentorea, usted enseña de manera específica, ¿sí? Le voy a poner un ejemplo de pronto si usted ha estudiado. Cuando uno estudia en el salón, el profesor le enseña general, pero cuando uno va a la práctica de las cosas, uno necesita cosas específicas, ¿sí? Por ejemplo, yo acá le estoy enseñando de manera general de plantación, pero si usted se va a plantar, va a encontrar unas problemáticas que no vio en clase, ¿sí o no? Y va a necesitar la ayuda de un mentor, de alguien que caminó por ese camino y puede decirme, ve, haga esto, pruebe esto. Entonces hay unas enseñanzas específicas para el mentor, para ayudarle, ¿cierto? Esas enseñanzas abarcan varias áreas, como les decía yo ahorita, vamos a ampliar ahora más adelante en las áreas que abarca el mentoreo, ¿ok? En el mismo Mateo, capítulo 11, versículo 29, si alguien lo tiene o lo busca. Dice la palabra de Dios, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Muy bien, entonces aquí dentro de este modelo de Jesús, Jesús se muestra como modelo, como ejemplo, ¿cierto? Aprender de mí. El mentor es un modelo para el mentoreado, consciente o inconscientemente, ¿cierto? Porque usted se vuelve como
si lo puedo hacer, esta persona lo hace, me inspira, ¿ok? Entonces, muchas veces tenemos que modelar lo de Dios en nosotros. Una manera correcta de nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de nosotros mismos para ayudar a otros, es no mostrarnos nosotros mismos como los héroes, sino mostrar a Dios como el héroe de mi historia, ¿sí? Porque esa es la verdad y la realidad. O sea, yo no soy el héroe de mi propia historia. Dios es el héroe de mi historia, ¿sí? Y tengo que aprender cuando hablo de mí, aprender a mostrar el héroe de mi historia, que no soy yo, que es Dios. Entonces, si el mentoreado está pasando por una crisis y yo ya la pasé, yo puedo mostrarle cómo Dios me ayudó en esa crisis. ¿Ok? No como yo fui súper inteligente o valiente y salí de la crisis, sino cómo Dios me ayudó en esa crisis. Espero ser claro. Marcos 6:30, ¿alguien lo tiene? Ahí les Amén. pongo el texto adelantado para que lo vayan buscando. Si alguien lo tiene, léalo. Buenos días. Buenos días, Jonathan y Carolina. Así, Carolina. Marcos 6:30 dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Muy bien. Entonces, relaciones, ¿cierto? Nótese que aquí hay un principio de dar cuentas, ¿sí? Pero nótese que está bajo relaciones, ¿sí? Esas relaciones saludables llevan que uno pueda dar cuentas con facilidad. Usted va a tener crisis y, por ejemplo, si usted empieza a tener una crisis moral, ¿usted le va a contar eso a cualquier persona? No, Usted va a necesitar poder dar cuentas de esto y para poder dar cuentas de eso va a necesitar una persona que tenga, con la que usted tenga una buena relación. Entonces, el mentor y el mentoreado deben de manejar una buena relación para poder dar cuentas, ¿cierto? Lo otro, cuando uno no tiene buena relación con la persona, no quiere darle cuentas. Pero cuando uno tiene una buena relación, mire, voy a viajar a tal lado, voy a ir a tal lado, voy a hacer esto. Nos fue así en este viaje, hicimos esto. ¿Ok? Es alguien que reporta. Amado, reportar lo mantiene a uno saludable. Recuerde eso. Todo lo que se saque a la luz nos ayuda, porque Dios se mueve en la luz. ¿Por qué tenemos que ocultar cosas si son sanas? ¿Verdad? Entonces, todo lo que pertenezca a la luz, todo lo que usted haga dentro del desarrollo, por favor, muéstrelo a la persona correcta. Juan 3:1, 13:1, perdón. antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Muy bien, los amó hasta el fin. Y aquí volvemos a la relación, pero es una relación también basada en el amor, ¿cierto? Dice, el mentoreo se fortalece como resultado del amor en el Señor. Wow, ¿sí? Cuando leíamos al principio, procura venir a verme, ahí hay un afecto de hermandad, ¿cierto? Y uno aprende a amar a la gente y sobre todo a los que son fieles. Uno los aprende a amar. Y cuando están en crisis, uno le duele, porque hay una parte afectiva allí. Entonces, parte del mentoreo requiere amor, amor por la persona. Y ese amor debemos aprenderlo a expresar hacia las demás personas. Pídale corazón a Dios para amar a otros. Mire, a veces uno le pierde tanto tiempo a gente que no da resultados, que no es fiel, cuando el Señor espera más que amemos a los fieles y le
Invirtamos más tiempo a los fieles. Yo le pregunto, ¿quién pide más tiempo, el fiel o el infiel? El El infiel. infiel. Fiel. Pero ¿a quién deberíamos darle más tiempo? Al fiel. Al fiel. Porque ese es el que Dios nos ha puesto para poder desarrollar su obra. Hechos 9, 27 al 29. Dice la palabra del Señor así. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Muy bien, nótese ahora, veamos a ver el modelo de Bernabé. ¿Por qué no aparece aquí el modelo de Pablo? Porque Pablo fue mentor, pero sino que aparece el modelo de Bernabé. Porque aunque conocemos más a Pablo o hemos escuchado más de Pablo, tenemos que recordar que el mentor de Pablo era Bernabé. Y a veces vemos grandes hombres de Dios, pero no nos preguntamos quién los ayudó a impulsarse hasta allá. Y es que detrás de un hombre de Dios fuerte, generalmente hay un mentor que le ayudó a llegar allá, ¿cierto? Entonces, esto es bien interesante. ¿Y hasta qué nivel trabajó Bernabé con Pablo como mentor? Y Pablo, o sea, Pablo, si Pablo afectó personas, era el reflejo de lo que Bernabé afectó en él. ¿Ok? Si Pablo afectó a Timoteo, a Tito, ¿cierto? A Juan Marcos, a Lucas, también sabemos que Bernabé. Ahora, recuerde, ¿quién se quedó con Marcos cuando Pablo no quiso estar? Bernabé. Bernabé. O sea que ¿quién fue el que, digámoslo de esta manera, ayudó a Bernabé en la crisis? A Marcos en la crisis. Bernabé. Bernabé. Bernabé fue el que ayudó a Marcos en la crisis y el que lo hizo que fuese útil. ¿Qué tipo de mentoreo tremendo, no? No me... Hechos 11, 25 y 26. Dice la palabra de Dios. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Muy bien, 26 también. 26 también. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos porque por primera vez en Antioquía. Muy bien. Entonces aquí vemos que Pablo ya tiene aquí un nivel de madurez. Nosotros a veces nos equivocamos y pensamos que Pablo salió de una vez, pero recuerda que el proceso de Pablo duró 13 años aproximadamente. ¿Sí? 13 años. Entonces Bernabé fue clave dentro de ese proceso para que él madurara y estuviera útil para la obra. ¿Verdad? Hechos 13, 1 al 3. Hechos 13, del 1 al 3. Sí, señor. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profeta y maestro. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, Ministrando esto al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que lo he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. Amén. Muy bien, apártame a quién.
apártame A Bernabé y a Saulo. Hay dos claves aquí. Uno, ¿a quién nombra primero? a Bernabé. Y dos, ¿qué nombre usa para Pablo? Saulo no estaba Saulo. convertido todavía. Ya había conversión, pero falta crecimiento. Más adelante usted va a encontrar Pablo y Bernabé, pero ahí está encontrando Bernabé y Saulo. Más adelante usted va a encontrar Pablo y Bernabé, pero aquí encuentra Bernabé y Saulo. Importante, ¿no? Entonces, amados hermanos, el mentoreo realmente ayuda a impulsar personas. ¿Sí o no? Realmente impulsa personas. Hechos 15:40 y 16:1. Dice la palabra de Dios en Hechos 15:40. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Ujú. Y ¿qué dice el 10? Bueno, aquí dice Pablo, ya usa el nombre de Pablo, ¿sí ves? ¿Y qué está haciendo Pablo? Escogiendo, amados. Wow. El que fue mentoreado ahora se está convirtiendo en mentor. 16:1. 16. Después, dice, después llegó a Berbe y a Listra. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero el padre griego. Amados, ¿a quién escoge acá? A A Timoteo. Timoteo. Tremendo. Entonces vemos tres modelos de mentores. Moisés en el Antiguo Testamento, Jesús como nuestro modelo principal, y vemos un modelo de desarrollo dentro de la iglesia que es el modelo de Bernabé, que mentoreó a un hombre, a varios, pero entre eso mentoreó a un hombre que se volvió muy importante entre la hora, que lo pasó de un Saulo a un Pablo, que a su vez ese mentoreado se convirtió en mentor de otros. ¿Listo? En resumen, ¿vale la pena mentorear? Claro. Entonces, una de nuestras debilidades puede ser que nosotros invertimos mucho tiempo en personas que no van a dar fruto, pero no invertimos tiempo en personas que requieren mentoría. Amado, el pastoreo te va a comer tiempo, pero saca tiempo y agenda para el mentoreo, discipulado y mentoreo. Nosotros, cuando nos hablan de pastorear, nos imaginamos visitando toda la iglesia y todo el día visitando gente, visitando. Y eso es necesario. Usted no puede faltar a un matrimonio. Y si falta, tiene que haber alguien que lo represente, ¿cierto? A un velorio, más duro todavía. Y si usted está de viaje, mande a alguien que lo represente. Si usted está en la ciudad, vaya al velorio. Eso es importantísimo. Eso hace parte del pastoreo. Pero, amados, hay gente que quiere usted que esté cada semana, botale horas. Mire, hay gente que usted los visita. Yo he tenido ovejas. Y he tenido ovejas que quiere que uno lo visite y uno va el martes, el miércoles lo visita y él no va al culto. Y si usted le pregunta por qué no va al culto, no, pastor, es que el niño tuvo tos, no me sentía bien. Pero si usted no va y lo visita el otro miércoles, no hay excusa que vaya. Si hay excusa para no ir al culto, pero si usted no lo visita, no hay excusa. Entonces, esas personas lo van consumiendo a usted. Lo van consumiendo, lo van consumiendo.
Y esas personas, usted ve que no son fieles. ¿Qué les recomiendo? Póngale tarea a esas personas. Y dígale, cuando haga esto, pues hablamos y aborde los momentos difíciles, realmente difíciles, que sea necesario. Pero no permita que se lo consuman. Pastor Hilder, Señor, puedo hacerle una pregunta aquí, de acuerdo a lo que está enseñándonos. Veo que el mentoreo es, aunque en lo que estamos aprendiendo en el módulo 9, el mentoreo de nuevos plantadores, eh, en la Biblia veo que es más demorado. Si me explico, 13 años más o menos con, 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 con Saulo. Y bueno, nosotros acá en la práctica queremos hacer un mentoreo de meses o de semanas quizá. No sé hasta dónde podría interpretar mejor el módulo 9. Por favor, ¿me puede ayudar ahí muy para bien. no pecar en tiempo? Muy bien. Si usted tiene, por ejemplo, Guido, usted levanta un plantador en una zona y empieza una obra, ¿cuánto lo tiene que mentorear? Toda la vida que esté ahí. Toda la vida. Si está ahí 20 años. Ya entendí. Es decir, no es de meses ni sino ya, esa era la Sí. respuesta. Gracias, pastor. Lo que pasa es que, por ejemplo, el discipulado, usted dice, yo tengo como un proceso discipulado. ¿M? Y excelente. Uno tiene un proceso de discipulado en la iglesia básico, y el que respondió a discipulado y uno ve que tiene servicio y se mete a servir, uno empieza a mentorearlo. En el mentoreo uno le dice, ahora métase en el seminario, siga su estudio. Ya no va a seguir conmigo, ya lo que iba a ver conmigo, lo vio a ese nivel, ¿cierto? Ahora métase en el seminario, crezca, pero yo lo sigo mentoreando. ¿Sí? Ok, entonces mire, vuelvo y repito, cuando volvamos al pastoreo, estamos hablando de pastorear infieles y nuevos, y usted también pastorea nuevos, usted visita al nuevo, habló con el nuevo, pero usted nota que ese nuevo le responde, usted lo engancha con el discipulado y ve que le responde, y que está en el discipulado en primer nivel, segundo nivel. Usted dice, wow, este lo puedo llevar a un mentoreo. Este está respondiendo. ¿Listo? Le hago su proceso de discipulado y viene el proceso de servicio y liderazgo. Y es cuando esta persona se acciona en esto que yo empiezo a mentorearlo. ¿Sí? O sea, ¿qué significa esto? Vamos a tener mucha gente para pastorear, vamos a tener un grupo más pequeño para discipular, pero vamos a tener un grupo aún más pequeño para mentorear. Pero la parte más fuerte que le va a desarrollar, ayudar a desarrollar la visión, son los mentoreados, el grupo de siervos y líderes. Y es el grupo donde usted debe dedicarle más, porque es el que le va a ayudar a desarrollar la iglesia. ¿Ok? Ese grupo. No desecha a los otros, ¿no? Pero ese vale la pena, ese grupo. ¿Ok? Hay gente que solo va a hacer historia, pasó. Hay gente que es iglesia flotante. Flota de iglesia en iglesia, va, que lo pastoreen un rato, se aburre con el pastor y se va a poner otro. Tiene que identificar a esas personas. Pero hay gente que viene a quedarse, que Dios la trajo y me serán útil para la obra de Dios. Y usted va a ser útil para esa persona, porque usted le va a ayudar a descubrir su ministerio, desarrollar sus dones. Amén. Muy bien. Amén. Seguimos acá. Ok. Áreas específicas. Y aquí lo que les decía, ¿qué áreas vamos a mentorear? 3 áreas. Espiritual, familiar y ministerial.
¿Mm? Estas tres áreas son súper importantes. Entonces, cuando usted hace una cita de mentoreo, usted va a apuntar a estas tres áreas: al espiritual, familiar, ministerial. Espiritual también podemos hablar de un área personal, ¿ok? Y es generalmente con el área que iniciamos. Usted tiene una cita de mentoreo con Pepito Pérez, que está sirviendo en un lugar, y usted empieza a preguntarle, generalmente nosotros preguntamos, ¿cómo está espiritualmente? ¿Qué responde la persona? Bien, pero podemos hacer preguntas más evaluativas, ¿sí? ¿Cuántos devocionales tiene a la semana? ¿Mm? Eso es más evaluativo porque tiene puntos de medición, ¿cierto? ¿Está orando usted todos los días y cuánto tiempo está orando? ¿Mm? Algo que evalúa bastante es, ¿qué le ha hablado Dios en esta semana? ¿Por qué? Porque si no me ha hablado, no estoy orando ni leyendo la Biblia. Si no te hace tipo de preguntas, pueden ser más eficaces que está bien, cómo está espiritualmente. Que la persona puede decir bien porque en su mente dice, bueno, yo no me he descarriado, no me he ido al mundo, no estoy haciendo algo grave, pero quizá está tibio. ¿Mm? Entonces es bueno empezar a mirar esa parte personal en el mentoreado, supremamente importante, ¿sí? Generalmente seguimos con la familia, ¿ok? Con la familia. ¿Cómo está con la familia? Entonces, vuelvo a lo mismo. Si usted le pregunta, ¿cómo está con la familia? Bien. Pero usted le pregunta, bueno, ¿cuándo fue la última vez que salió con su familia a hacer algo exclusivo de su familia, a recrearse? ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que tuvo una cita con su esposa? ¿Salieron juntos o no? ¿Tienen conversaciones con su esposa que no sean solo ministeriales o de trabajo? ¿Está haciendo entender? Eh, ¿Cómo está manejando en los conflictos? ¿Cuándo fue la última vez que pelearon y cómo lo manejaron? ¿Ok? Importante tomar notas, porque si la persona le botó una bomba, usted va a tener que empezar un proceso para ayudarle. No, pastor, estamos en conflicto con mi esposa. Ah, y entonces ahí ya hay un punto para ayudar. ¿Sí o no? ¿Por qué no? Es que estamos discutiendo mucho. Y empiezo a buscar al fondo, el fondo, ¿por qué discuten tanto? Y de pronto encuentro que el fondo es que no descansan. Tienen alta tensión, tienen falta de descanso, ¿cierto? Y se están llenando de cargas y empezaron a discutir. Entonces empiezo a poner tareas, no, usted tiene que descansar. Tiene que buscar un día de la semana para descansar. ¿Estoy siendo claro? Y en la próxima cita, ¿cómo va con el descanso? ¿Se han arreglado, mejorado los conflictos con su esposa? ¿Ve cómo funciona? Y la última área es el ministerio. El ministerio. Entonces, ahora sí, ¿cómo está la asistencia? Sí, dentro de la iglesia. ¿Han llegado personas nuevas? ¿Cómo va el proceso de discipulado? ¿Mm? ¿Cómo va con la predicación? ¿Sí está siendo claro? ¿Tiene conflictos con alguna persona? ¿Cómo le puedo ayudar? Es una charla con propósito. Es una charla porque está basada en relaciones, en afecto, pero son charlas son preguntas intencionales que tienen estos tres sentidos: espiritual, familiar y ministerial. ¿Estoy siendo claro? ¿Alguna pregunta acerca de esto? Con esa Claro, orientación, ok. Con esa orientación, ¿cree que usted podría tener mentoreo?
con personas? Sí, pruébelo, pruébelo. Mentoree personas con esas, apuntando a estas tres áreas. Y lleve los procesos. Sí, importantísimo. Es un compromiso a largo plazo. Eso hace parte de la respuesta a lo que decía Guido. Se lleva a cabo con reuniones periódicas entre el mentor y el mentoreado. Generalmente una al mes o máximo cada 3 meses. ¿Sí? Una mensual, bimestral o máximo trimestral. Si la persona tiene una crisis muy alta, puede tornarse a una semanal, por ejemplo. ¿Sí? Si está en crisis, me está haciendo entender. Si hay una problemática. Identifica y trabaja puntos de acción específicos en la reunión. Lo que le decía ahorita, en medio de las preguntas, usted nota que hay un punto donde hay que solucionar cosas, hay que tomar acciones. Entonces, identifique esos puntos y trabaje esos puntos a largo plazo hasta que haya una solución completa, una sanidad. Recuerde el mentoreado es quien toma sus decisiones. Usted es un orientador, pero él es el que toma la decisión. Usted le dijo descanse y si él no descansa, usted no lo puede obligar. No es simplemente consejería, es relación con orientación. ¿Cómo así? O sea, usted puede aconsejar a un nuevo, pero no significa que es un mentoreo. Sí, porque el mentoreo lleva largo plazo, lleva una internacionalidad, lleva un afecto, lleva un propósito común. Estamos desarrollando algo en común. Mientras la consejería puede ser temporal, un mes, una sola vez. Sí, muy bien. Las herramientas, haga un protocolo y lleve apuntes, haga como un plan de escribir. Acá hay una hoja que se propone, pero usted lleve como un plan, una hojita que usted diga, bueno, voy a escribir y voy a llevar. Si estoy mentorando 10 personas, cómo llevar una carpeta, cómo llevar algo digital, cómo tomar apuntes, cómo hacer que eso no sea el acceso de las personas. Puedo poner no el nombre de la persona. Por ejemplo, voy a mentorear a a Erika Lorena, ¿cierto? Erika Mena. Le digo, no pongo la carpeta de Erika Mena. ¿Sí? Sí, por ejemplo, puedo poner Eriló o puedo poner un código para si alguien revisa no sepa de quién estoy hablando. Si alguien intenciona por alguna razón, sí, en mis apuntes, algo que me referencie con la persona, un apodo, algo que me referencie. Es una manera de tener como una seguridad por si alguien ve el archivo, no sepa de quién estoy hablando. ¿Ok? Procurar en ese archivo no poner teléfonos ni direcciones, eso tenerlo aparte, en el celular o algo que no me relacione con la problemática. ¿Estoy siendo claro? Pero sí trate de llevar un archivo de la persona. ¿Ok, mis amados? Vamos a orar. Pero antes me gustaría escuchar en una palabra, en una frase que aprendieron hoy. Mentorear es hacer relaciones. Excelente. Es paciente en muchas ocasiones. Un paciente, como no escuché bien. Ser pacientes a veces, tener paciencia. Sí, ser paciente. Muy bien. Inspirar para que otros crezcan. Bien. Hacer amistad. Hacer amistad.
pastorear, discipular y mentorear. Excelente. Pastor Ayudar a... Elmer, Hágale, Pastor eh, Elmer. Hágale, Pastor Elmer. gracias, pastor. El mejor ejemplo nos lo dio nuestro Señor Jesucristo y también el apóstol Pablo. Aprender de ello, eso es mentorear. Gracias. Ayudar a que otros descubran sus dones. El mentoreo requiere de mucho amor. Muy bien. Bueno, gracias por su tiempo. Ahora sí, no sé si quiere orar. Julián, ¿podía terminar orando, por favor? Padre, te damos gracias, Dios, por este día que nos regalaste, por este conocimiento que hemos adquirido, Señor, pero sobre todo porque creemos que estás interesado en la forma como te servimos y cómo vamos a servirte, Señor. Somos responsables de todo lo que hemos adquirido, de toda herramienta para tu gloria que adquirimos hoy, Señor. Gracias por cada líder, por cada pastor aquí presente, Señor, que tú nos has bendecido en esta mañana. Gracias por nuestro maestro, Señor Hilde, lo bendecimos hoy en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias, Dios, que podamos continuar nuestra labor del día y que podamos, Señor, impartir todo lo que hemos recibido de ti, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.